Bueno, vamos a continuar entonces con el ejercicio que sigue acá. Nos está pidiendo lo siguiente, dado lo que es um, la siguiente configuración de transistores, nos está pidiendo hallar lo que es, primero, la corriente de colector, lo que es el voltaje colector emisor, y a partir de estos dos datos de ahí hallar todo lo que es el voltaje de base, voltaje de colector, voltaje de emisor y el voltaje de colector. Bien, entonces esa es la configuración con la cual vamos a trabajar, ¿no? Aquí tengo que es una alimentación de 20 voltios, estas son las resistencias, esto es un NPN, aquí es lo que es su ganancia de 120, y aquí se tiene lo que es esto de acá. Lo que se procura aquí es que más adelante, seguramente se va a ver a posteriori, trabajar con lo que son señales, ¿no? En este caso, yo voy a ingresar aquí una señal en alterna, y acá tendría que amplificarse dependiendo de las características del medio, ¿no? Pero lo que más vamos a analizar nosotros es la parte aquí de, que está configurado para corriente directa. Entonces, continuamos. Bien, aquí se tiene prácticamente lo que es el dibujo de la configuración. Tenemos una ganancia de 120. Vamos a analizar el transistor que tenemos aquí. Bien, para empezar es un BJT. Estamos trabajando con la configuración NPN y se va a procurar, ¿no? Que esto, para el cálculo necesario a usarse, se está trabajando en lo que es la zona de conducción. Zona de conducción. Bien, si se trabaja en esa zona, se sabe bien de que el voltaje base emisor tiene que ser similar, cercano, valores redondeados a 0,7 voltios. Y el voltaje colector emisor, para que esté en zona de conducción, tiene que ser mayor a 0,2 voltios. En base a esas pequeñas características, vamos a ver lo que es el análisis de malla. Y la configuración que se está utilizando aquí en este ejercicio es la que denominamos retroalimentación por colector. Bien, lo primero que vamos a hacer, bueno, aquí está de más decir, ¿no? Que yo tengo aquí lo que es una corriente. En este caso, la corriente de colector está acá. Por aquí va a venir una corriente de base. Y finalmente por aquí vamos a tener una corriente de emisor. Las cuales cumplen la ley de nodos que nos dan esta ecuación de acá. Entonces, ahí tenemos la resistencia de 4,7K, de 180K. Y el primer paso que se va a procurar hacer acá es retirar lo que son los capacitores. Los condensadores tienen que irse prácticamente, ¿no? Porque ellos están más para el análisis corriente alterna. Y nosotros vamos a analizar en corriente directa. Se ve el capacitor y se ve el otro también. Y tenemos ahí una fuente de 20 volts que le estoy expresando de esta forma. Bien, vamos a hacer el análisis correspondiente aquí. Tenemos lo que son estas características que ya se mencionaron y se va a configurar todo lo que es el diagrama respectivo. Entonces tenemos lo que es la malla colector base, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Va a analizar desde este punto. Vamos a recorrer por aquí y vamos a llegar a la otra tierra, ¿no? Prácticamente analizar una malla consiste en eso. Vamos a hacer un circuito de una tierra hasta la otra. Bien, eso es lo que se va a hacer en este caso. Bien, vamos a partir de lo siguiente. No se sabe de que vamos a partir de acá. Tenemos lo que es tierra, ¿no? Tenemos menos más una subida de tensión, colocamos más 20 voltios. Luego, aquí hay una caída de tensión en esta resistencia. Caída en la resistencia RC de voltaje. Nos vamos por esta parte, aquí también hay una caída de tensión en la resistencia de base. Y finalmente acá, haciendo este recorrido que se mencionó con anterioridad, vamos a terminar en esta parte donde va a haber una caída de tensión también. En este caso estamos hablando de este punto de acá, ¿no? Aquí tenemos lo que es la base y aquí tenemos el emisor. Entonces, entre esos dos está presente lo que es el famoso voltaje base emisor. Y eso ya lo hemos aclarado aquí. Esto es aproximadamente 0,7 voltios. Aquí hay una caída de tensión. Entonces, lo correcto sería denotar 20 menos el voltaje de la resistencia de colector menos el voltaje de la resistencia de base y finalmente menos el voltaje base emisor. De esta manera habríamos completado la malla. Tenemos el otro lado y expresamos los voltajes en función de las corrientes. En este caso aquí tengo que el voltaje en esta resistencia es RC por la corriente de colector. El voltaje en esta resistencia es la resistencia RB por la corriente de base. Y finalmente los 0,7 voltios.
Y aquí lo que se va a procurar es despejar la corriente de base y a partir de ahí se tendría lo que es esta ecuación. Luego se reemplazan lo que son los valores respectivos, aquí obviamente haciendo el cambio correspondiente a las unidades. Y nos sale que la corriente de base es 15,51 microamperios. Bien, vamos a proseguir. Aquí tenemos prácticamente todo. Se ve muy bien que la corriente aquí hemos hallado la corriente de base. La corriente de colector responde a esta fórmula. Así que solamente habría que multiplicar la de base por el beta, ¿no? En este caso es de 120. Se hace la respectiva multiplicación y obtenemos 1,86 miliamperios. Finalmente, tenemos que hallar lo que es el voltaje colector emisor. Y para ello se va a proceder a decir lo siguiente, ¿no? El voltaje colector emisor es este de acá. Aquí estamos el colector y el emisor se encuentra en esta parte. Entonces, entre esos dos va a haber este famoso voltaje, el cual prácticamente va a ser igual, lo estamos colocando aquí como igual, a esta parte de la malla. Yo voy a partir de aquí de la fuente de 20, aquí hay una subida de tensión, y le voy a restar esto de acá. Prácticamente voy a hacer este recorrido. Entonces, haciendo este recorrido, nosotros deducimos de que el voltaje colector emisor, para que todos los voltajes sean igual a cero, va a ser igual a esto, a la fuente, menos lo que se consume en esta resistencia. De esa manera se estaría desarrollando el ejercicio y, bueno, la respectiva ecuación de malla ahí para poder colocarlo, ¿no? Bien, entonces reemplazamos. Nosotros sabemos cuánto es la corriente de colector ahora. Es 1,86 miliamperios. Y nos sale que el voltaje colector emisor es 11,26. Lo cual es correcto porque requerimos un valor que sea mayor a 0,2 o 0,3 voltios. Finalmente, nos falta el voltaje base colector. El voltaje base colector lo vamos a obtener restando lo que son los respectivos voltajes. En este caso, el voltaje de base y el mismo voltaje de colector. El voltaje en la base, si se puede apreciar bien, al no tener una resistencia fija ahí, es este de acá, ¿no? Aquí tenemos lo que es la base. Prácticamente el voltaje de la base es exactamente el mismo que el voltaje base emisor. ¿Por qué? Porque el voltaje en emisor es cero al estar pegado a tierra, ¿no? Entonces tenemos de que este valor va a ser 0,7, como están todo acá. Y el voltaje de colector, bueno, lo tenemos ahí. Prácticamente va a ser 11,26. ¿Eso por qué? El voltaje de colector va a ser igual al voltaje colector emisor. ¿Por qué eso? Porque nuestro voltaje de emisor es cero. ¿Por qué cero? Porque este punto está pegadísimo a tierra. Entonces, de esa manera se procedería a hacer el ejercicio. Con esas pequeñas deducciones, nosotros llegamos a la respuesta. Menos 10,56 voltios. Va a proceder a realizar el ejercicio.